Hoy vamos a conversar sobre BPH y cáncer de cuello uterino. Y lo llamé así, una asociación susceptible de destruir. Al final de esta conferencia vamos a ver si esto que acabo de decir es verdad o es mentira. Y como siempre debemos empezar por definir los objetivos. Y lo primero es, vamos a hacer una introducción de anatomía e histología para ubicarnos sobre lo que estamos hablando. Vamos a definir lo que son las lesiones intraepiteliales del cuello uterino. Vamos a identificar, por supuesto, algo importantísimo que son los factores de riesgo para lesiones preinvasoras y cáncer de cuello uterino. Vamos a describir, vamos a hacer un paréntesis para describir la etiopatogenia de estas lesiones y el papel que tiene el virus de BPH y su historia natural. Y por supuesto, una vez que hagamos esto, podemos definir cuáles son las estrategias para evitar esa progresión al cáncer de cuello uterino, todo lo que es prevención primaria, secundaria y además el manejo de las lesiones intraepiteliales. Y quizás un poquito discutir cuáles son las indicaciones de la conización de cuello uterino. Bien, empecemos por el recordatorio anatómico, pues estamos hablando ahorita del cuello. ¿De dónde a dónde va el cuello uterino? Bueno, si trazamos una línea que pase transversal, que pase por el orificio cervical interno, eso sería su límite superior. Y afuera, pues lo que es visible al espéculo, el exocervix, el orificio cervical externo. Desde el punto de vista histológico tenemos dos epitelios, el del endocervix, que es un epitelio mucoso cilíndrico, una sola capa, y el del exocervix, que es un epitelio escamoso plano estratificado. Aquí vemos justamente las capas del exocervix y fíjense que si vamos de abajo arriba tenemos la capa basal, es más fácil aprendérselo así, porque es basal, parabasal, intermedia y superficial. Y si ustedes ven esa lámina, ¿qué pasa de abajo arriba? Bueno, fíjense que los núcleos se van haciendo cada vez más pequeños y las células que abajo son prácticamente cúbicas se hacen aplanadas. Eso es visualmente lo que ocurre histológicamente también. Y fíjense que les pongo allí que esta capa intermedia es la capa donde hay abundante glucógeno y esto es importante para entender algunas de las pruebas. Todo esto, fíjense que el piso de esto es la membrana basal. De ahí para abajo tenemos el estroma. En cambio, fíjense cómo es el endocervix, como lo ven allí, es un epitelio plegado, es cilíndrico, es una sola capa, tiene esas proyecciones papilares que ven allí, con un núcleo basal, un citoplasma bien alto y con unas vacuolas que se ven en la base y que poco a poco migran hacia el ápice. Entre este endocervix y el exocervix está lo que se llama la unión escamo-columnar, donde hay la transición de este epitelio. Fíjense que aquí lo podemos ver como lo vería un patólogo en su microscopio, esta es la realidad, y fíjense que aquí vamos a ver lo que ve el clínico, la expresión de esta histología que vemos nosotros los clínicos. Esta capa es sumamente importante porque en esa zona de transformación hay una replicación constante, lo cual es muy atractivo para el virus de papiloma humano. En esta lámina ustedes pueden ver el epitelio cilíndrico que está señalado allí y afuera el epitelio escamoso. Si ven allí el epitelio metaplásico, esa línea blanquita entre ambos que está señalado ahí como epitelio metaplásico, esa es la zona de transformación, la zona donde el epitelio cilíndrico simple se va transformando a el epitelio plano estratificado. Ocurre metaplasia, sustitución de un tejido maduro por otro tejido maduro. Habiendo entendido esto, vamos entonces a entrar en el tema de lesiones preinvasoras de cuello uterino. ¿Y cómo las definido? Bueno, son toda aquella gama de lesiones intraepiteliales, es decir, que no atraviesan la membrana basal, sino que afectan el epitelio en menor o mayor grado. Y que por supuesto reciben ese nombre porque son lesiones precursoras del cáncer de cuello uterino, sobre todo las de alto grado. Fíjense cómo se clasifican. Tenemos primero el epitelio normal, como lo acabamos de describir.
nosotros podemos tener algo tan básico como es tener una lesión intraepitelial de bajo grado, conocida como LIE de bajo grado, donde existe lo más simple, que es simplemente que te señalen que hay una infección por el virus de papiloma humano, por algunas características histológicas, a la afectación máximo del tercio inferior del epitelio. Nunca, nunca, nunca vamos de arriba abajo, vamos de abajo arriba. Y ya vamos a entender con la historia natural el porqué de esto. Entonces, bajo grado, máximo hacia el tercio inferior. Y luego tenemos los LIEs de alto grado, lesiones intraepiteliales de alto grado. Y ahí ya tenemos afectación más allá de ese tercio. Si hacemos la analogía con los NIC, hablaríamos en bajo grado de un NIC 1 y en alto grado hablaríamos de NIC 2 cuando está afectado los 2 tercios inferiores y de NIC 3 cuando se afecta más allá de estos 2 tercios. Cuando se afecta el espesor del epitelio sin atravesar la membrana basal, porque estamos hablando de lesiones preinvasoras. En ese caso, hay quienes dicen que NIC 3 y CA in situ es lo mismo, pero por definición el CA in situ ahora sí tenemos afectación de todas las capas sin pasar la membrana basal. Y fíjense que a la derecha ya nosotros tenemos una lesión invasora, donde ese piso fue atravesado y tenemos un carcinoma de cuello uterino, que es el que no quisiéramos llegar. Y bueno, hablando de factores de riesgo, porque esto es de los pocos cánceres que sabemos su causa. Hay quienes dicen que el 80, hay quienes dicen que el 90, alguien se atreve a decir que el 99% de los casos de cáncer de cuello uterino son producidos por el virus de papiloma humano. Probablemente los números estén allí cerca del 90%. Lo cierto es que la gran mayoría tiene un agente etiológico y este agente etiológico se transmite por vía sexual, de modo que los factores de riesgo son todos aquellos que aumentan las infecciones de transmisión sexual, muy conocidos por todo el mundo como una edad precoz del inicio de las relaciones sexuales, la promiscuidad de la paciente o de la pareja, la falta de circuncisión en el varón, la edad de la paciente, por supuesto violencia sexual y trauma. Luego están los que llamamos los factores promotores, es decir, tengo virus de papiloma humano, pero además fumo, utilizo contraceptivos hormonales. Por favor, no pensar que me va a dar BPH o voy a tener cáncer por anticoncepción hormonal, simplemente un cofactor. Haber tenido otras infecciones de transmisión sexual también aumenta este riesgo, y luego lo que llamamos la sinergia para que ocurra ese cambio de BPH a cáncer, y hablamos de enfermedades que comprometen las defensas, la parte inmunológica del paciente, como por ejemplo el clásico ejemplo de VIH. Hay factores protectores como la circuncisión masculina, la utilización de DIU, la participación en programas de tamizaje, los métodos de barrera, etc. Y por supuesto la vacunación, ya vamos a ir con eso. Ok, hacemos ahora un paréntesis para entender el agente etiológico, un poco su historia natural, para que luego retomemos las lesiones preinvasoras e invasoras. Entonces, ¿qué es el VPH? El VPH es un ADN virus de la familia Papoviridae, es un bicatenario, 2 cadenas de ADN, y tiene 8 marcos de lectura abiertos, que es lo que ven en inglés con las siglas ORF. Se han descrito más de 150 genotipos, no serotipos, genotipos de VPH, pero esencialmente lo que tienen es un núcleo y una cápside. Fíjense que en este diagrama la gente tiene el mito de: doctora, estuve en un baño público y mire lo que me pasó. Eso es mito, ¿ok? El virus no puede quedarse viviendo en el baño público, necesita una célula inmediatamente para sobrevivir. De modo que es una infección de transmisión sexual y normalmente está asociado a alguna fisura, alguna rotura en la primera barrera natural para defendernos de este ataque, que es tener una mucosa indemne. Cuando estos son microfracturas, estos no se ven, y si eso ocurre, pues el virus va a atravesar a través de esa microfractura y se va a la capa basal. Por eso les decía, las lesiones van de abajo arriba, porque el virus se viene a la capa basal y se queda en esa capa en una replicación que es lenta. Y se queda allí, ya vamos a ver lo que puede pasar posteriormente.
Muy bien, veamos en detalle, ahí tienen el virus con su cápside y su núcleo. Entonces, las proteínas L1, que es la que se usa en la vacuna, por cierto, L1 le permite adherirse a la capa, a la membrana y por endocitosis entrar al citoplasma. Cuando ya está en el citoplasma, es la L2 la que le permite viajar por esos microtúbulos y finalmente buscar su objetivo. ¿Cuál es el objetivo del virus? El objetivo del virus es irse al núcleo y sacar 1000 copias de sí mismo, ¿no? Entonces, ya en el núcleo se libera de L2 y empieza a hacer su daño. Bien. Fíjense aquí cómo es el ADN de este virus. Tiene una región reguladora, tiene una región temprana y una región tardía. En amarillo vamos a ver la región que se deriva de esa región temprana y los marcos de lectura abiertos de los que le hablé se derivan de esa región. Y ahí vamos a tener a L1 y L2 por un lado, que ya vimos su función, y por el otro lado todas las que están con la letra E. Y estas son las encargadas de la replicación viral, donde E6 y E7 son las que tienen el mayor poder de replicación, por lo tanto el mayor poder oncogénico. Aquí vemos entonces que el virus entró a la capa basal y existen varios escenarios. Uno de los escenarios es el de producir lesiones, ¿verdad? Y en ese escenario, ¿qué hace el virus? En lugar de estar allí en esa capita basal donde estaba replicándose lentamente y muy bien escondido, asciende, por eso las lesiones van de abajo arriba, asciende, se activan las proteínas E6 y E7 y de acuerdo al tipo de virus puede ser más agresivo o menos agresivo, pero ahora sí voy a empezar una replicación más acelerada y si nadie me ve, pues sigo haciendo daño de abajo arriba, ni 1, ni 2, ni 3, y si nadie me ve en muchos años, puedo incluso ahora me voy abajo y atravieso la membrana basal y puedo producir cáncer. Fíjense lo que hablamos un poquito para entender lo de las proteínas replicadoras, ¿no? Que todo lo que maneja y controla la replicación viral. E1, E2, E4 y E5 son las que se encargan de esa replicación basal del virus. Pero E6 y E7, que ya las anunciamos como las malas de la partida, fíjense lo que hace E6. ¿Por qué es tan mala? Bueno, porque inhibe a P53. Es decir, P53, que es el encargado de la muerte celular programada, si yo lo inhibo, ¿qué ocurre? Bueno, que ya no voy a tener muerte celular programada. Es decir, tengo multiplicación, replicación, replicación, replicación. Y por otro lado, fíjense que E7 actúa contra proteínas supresoras de tumor. Si inhibo la proteína supresora de tumor, pues voy a tener tumor. Muy bien, y esta es la historia natural. Hablamos ahorita del escenario. Yo primero pues tengo el contacto, el virus viene, se viene a la capa basal y hay un periodo de incubación, como todas las enfermedades, de uno que puede ser tan pequeño como un mes hasta 6 meses. Y en el escenario que dijimos puede ser que ocurra una primera lesión. Esto es un juego VPH-huésped. De acuerdo a cómo se defienda el huésped, si hay una buena respuesta inmunitaria, pueden haber lesiones, pueden regresar o pueden progresar. Al final, fíjense, 9 meses, ¿qué puede haber? La gente a veces cree que no hay remisión de esta enfermedad, pero sí la hay. Uno de los escenarios es la remisión clínica sostenida y el otro escenario que es muy importante de entender es que el virus a veces se queda allí, se queda latente y en cualquier momento que bajen las defensas del huésped, pues vuelve a hacer daño. Y esa es la pregunta clásica. La paciente va a venir con una angustia a preguntarles, doctor, ¿el VPH se cura? Y lamentablemente todavía vemos respuestas como, no, tú vas a vivir con eso para toda la vida. Eso no es verdad y eso causa muchísimo trauma y afectación psicológica de pareja, social de las pacientes. Hay que ser muy claros y los números son estos. En la gran mayoría de los casos, estas infecciones afortunadamente son transitorias, son asintomáticas y desaparecen sin dejar ningún tipo de evidencia. Escúchense bien, el 70% de las infecciones desaparecen en el primer año y el 91% a los 2 años. ¿Quiénes son esas pacientes, ese 9-10% que queda? Bueno, pacientes inmunocomprometidas. Aquí no quiero decir solamente que son pacientes con enfermedades que inmunocomprometen. El estrés, la depresión, la angustia porque tengo VPH, todo eso hace que me inmunocomprometa y no logre vencer al virus.
¿Por qué ese VPH es tan inteligente evadiendo la respuesta inmune? Primero, dijimos que estaba en la capa basal. Y en esa capa las células son células totipotenciales, destinadas a morir sin generar mayor respuesta inflamatoria, sin generar necrosis. Entonces, claro, inteligentemente, pues no se producen esas citoquinas necesarias para las células presentadoras de antígenos. Por otro lado, esas proteínas virales tempranas que se localizan principalmente en el núcleo, se producen en cantidades tan pequeñas que no son detectadas por el sistema inmune. No hay viremia. Y por otro lado, los VPH de alto riesgo, ya vamos a ver cuáles son, inhiben la respuesta del interferón y de las células de Langerhans, que son células presentadoras de antígenos. Este es el porqué el virus pues, se hace prácticamente invisible, a veces por mucho tiempo, al sistema inmune. Bien, entonces finalmente esto es una pelea, esto es un juego de la respuesta inmune del huésped y las oncoproteínas del VPH. Básicamente, repito, E6 y E7. Entonces, este es el juego que determina, ¿me curo o esto progresa? Cuando hablamos de VPH, no solamente es VPH genital. Fíjense esas verrugas que salen a veces en los niñitos, las verrugas comunes, las verrugas plantares, palmares, los papilomas orales. Y cuando hablamos de malignidad, de virus oncogénicos de la parte genital, los de alto riesgo, los más importantes son 16, 18. 16 de primerito en la lista, agarradito en la mano con el 18. No son los únicos de alto riesgo, pero son los causantes de la mayoría de los casos de cáncer. Fíjense, el VPH está considerada la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo, con una prevalencia que ya vimos, 75, 80%, hay quienes dan más. Y la edad pues más frecuente es de entre 20 y 40 años. Y fíjense allí que cuando hablamos ya de cáncer, miren que este cuadro pone 100% de cáncer de cuello uterino. Eso no es verdad, pero fíjense cómo puede aparecer en una literatura seria, ¿no? Pero no solamente hablamos de cáncer de cuello uterino, hablamos de cáncer de pene, hablamos de cáncer de vulva, hablamos de cáncer de vagina, hablamos incluso de la laringe, que es tan difícil de manejar. Entonces hicimos este paréntesis para entender el virus de papiloma humano. Sigamos ahora con las lesiones preinvasoras. Recordemos, LIES de bajo grado hasta NIC1, primer tercio, o LIES de alto grado más allá del primer tercio, NIC2, NIC3. Y este cuadrito es demasiado importante, ténganlo por allí, porque esto habla del porcentaje de lesiones que regresan, el porcentaje de lesiones que persisten, pero lo más importante además, el porcentaje de lesiones que avanzan a cáncer. ¿Y por qué separamos a NIC1 de NIC2 y NIC3? Bueno, fíjense, casi 60% pueden regresar sola y 1% da a un cáncer invasivo. Y miren lo que pasa cuando pasamos a NIC2, NIC3. Esos números afortunadamente no son tan grandes, pero cambian de 1%, pasan a 5, a 12% y el porcentaje de regresión espontánea también disminuye. Todo esto lo explicamos porque no queremos llegar a esto, no queremos llegar al cáncer de cuello uterino. Fíjense que el cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer más frecuente en la mujer en el mundo, ¿sí? Y más o menos representa un 10% de todos los cánceres en la mujer. Su tasa de mortalidad está alrededor de 27 por 100.000 mujeres en Venezuela, y en los países privilegiados el contraste es brutal, es de 27 baja 2 por cada 100.000. Ya vamos a entender por qué. El promedio de edad, ahora sí subimos, ya de 30 y 60 años, y en Venezuela es el segundo en prevalencia y mortalidad de los cánceres ginecológicos. Está primero mama y en segundo lugar cuello uterino. Y fíjense, el 99% de los casos están asociados al VPH, donde resaltan 16, 18. Y si lo vemos en el mundo, pues por colores, vean que estamos en el segundo renglón, ahí está Venezuela, lamentablemente esto es la incidencia, y esto que sigue aquí es mortalidad. Y en ambas estamos allí pegaditos a los primeros números, lamentablemente. Estas son las estadísticas que no tenemos desde ese año, 2014, 2012, no tenemos nuevas estadísticas formales, pero fíjense que allí, pues cáncer de cuello uterino se llevaba la batuta. Bien, entonces ya entendimos la entidad.
Ahora vamos a ver qué podemos hacer para responder lo que dijimos en el título de esta conferencia. Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense en las líneas del tiempo, ¿no? Lo primero, fíjense la infección por el virus, luego las lesiones precancerosas y luego el cáncer. Esto es importantísimo de entender porque hay mucha oportunidad de intervenir. Entonces, por supuesto, ¿cómo intervenimos? Bueno, todo lo que es prevención primaria antes de, donde no solamente está, por supuesto, las vacunas, sino todas las campañas que se suelen hacer para prevenir infecciones de transmisión sexual. ¿Fallamos allí? Bueno, todavía podemos hacer pesquisa y manejo de las lesiones precancerosas, y si fallamos aquí, bueno, nos queda cuidar y atender a los pacientes con cáncer, que es muy lamentable y es carísimo. Entonces, prevención primaria, todo lo que es campañas de educación sexual sin tabú a niños y adolescentes, y la vacunación. La vacunación es todo un tema, solamente les voy a mencionar, pueden congelar la pantalla y ver esto con detalle, pero tenemos tres tipos de vacunas: las bivalentes 16-18, acuérdense que ese es el objetivo, las tetravalentes, que le metieron, además de 16-18, le metieron 6 y 11. 6 y 11 no son de alto riesgo. Lo que pasa es que producen las verrugas genitales. Y a ninguna mujer le gusta tener verrugas genitales, a pesar de que estos dos virus son de bajo riesgo. Entonces le dieron ese plus. Y cuando decimos nonavalente, que son 9, tenemos además otros oncotipos que producen cáncer, aunque con menor frecuencia. Por supuesto, los costos aumentan a medida que haya más cobertura. Fíjense, el 70% de los cánceres mundialmente están causados por los tipos 16 y 18. Y las vacunas, por lo tanto, ya está demostradísimo que previenen el 95% de las infecciones producidas por estos dos virus. Ellos actúan mejor, por supuesto, tienes la máxima efectividad si lo colocas antes de la exposición al VPH. Esto no quiere decir que esto va a ser una condición para colocarla. Pero ese es el grupo que más efectividad tiene. Son muy seguras, ya eso se ha demostrado a través del tiempo, y las pacientes, por cierto, con VIH positivo se pueden vacunar, se deben vacunar. Entonces, fíjense, rapidito, una inyección intramuscular. Lo ideal es la población entre 9 y 13 años, y en esa edad nosotros podemos reducir las clásicas 3 dosis a 2 dosis. Ahorita se están llevando a cabo estudios, sobre todo en África, a ver si podemos bajar a una dosis sin perder mucha efectividad, y bajan mucho los costos, ¿no? Entonces, 9 a 13 años por ahora, 2 dosis, la coloca y el refuerzo viene a los 6 meses. Si ya tengo 14 años o más, necesito las 3 dosis. Sería, la coloco, al 1 o 2 meses coloco la segunda, y a los 6 meses coloco la tercera. Entonces, evidencia y grado de recomendación: vacunación sistemática de todas las preadolescentes o adolescentes entre 9 y 14 años, independiente de su vida sexual, si la iniciaron o no, si ya tuvieron VPH o no. La calidad de la evidencia es A y el grado es 1, y el grado de recomendación es fuerte a favor de ese consenso. Entonces dice, bueno, pero no me vacuno si tengo más de esa edad, ¿no? Fíjense que hasta los 26 años, nuevamente, independientemente de su actividad sexual, todavía tenemos una recomendación fuerte. Y después de eso, no quiere decir que alguien no se pueda vacunar. Por supuesto, va disminuyendo un poquito la efectividad, pero claro que sí, como medida individual, se puede vacunar cualquier persona. Eso es lo primero y lo más importante, prevención primaria. ¿Cómo evito ahora la progresión? Ok, no pude evitar, ahora tengo lesión. Bueno, viene entonces la pesquisa. ¿Pesquisa de qué? De lesiones preinvasoras. ¿Y por qué me permite eso? Bueno, miren, el tiempo entre la infección por VPH y la progresión a cáncer invasor usualmente es de 10 años. Por supuesto, pueden haber variantes y las van a encontrar de pacientes inmunocomprometidas o pacientes que tienen un cáncer que no está relacionado al virus de papiloma. Pero esos son los números. Tenemos una ventana de oportunidad inmensa de 10 años para actuar y evitar. La citología, el Papa Nicolau, es la única que ha sido utilizada en grandes poblaciones a nivel mundial y que sí ha dado muestra de disminuir la incidencia de cáncer de cuello uterino y la mortalidad. Fíjense que se detectan hasta un 84% de los casos con una especificidad del 90%. Debido a que, hay cierta tasa de resultados falsos negativos, se requieren cierta frecuencia. No puedo hacer 1 o 2 en mi vida. ¿Cuándo se inicia? Y esto es rudo de entender.
estamos tratando de hacer el cambio desde nuestros estudiantes de medicina, porque en Venezuela, lamentablemente, pues las personas suelen seguir pautas que no están basadas en la evidencia. La verdad es que se inicia a los 21 años, y realmente el ministerio dice 25, pero por lo menos 21, con una frecuencia cada 3 años. Sé que les va a costar esto, pero esa es la verdad. Cada 3 años, y la mayoría de los estudios, aunque esto se está poniendo en tela de juicio, finalización a los 65 años, por supuesto va a depender de lo que la paciente haya tenido previamente. La toma de citología, pues se debe tomar muestras del endo y del exocervix, no podemos ahondar mucho en esto. Ahí ven cómo con la espátula de aire se toma el exocervix y con un hisopo, idealmente con un cepillito, tomamos el endo, lo fijamos rápidamente para que no se dañe la muestra a unos 20 centímetros. ¿Qué nos puede reportar una citología? Bueno, nos puede reportar que toda es negativo para lío o malignidad, dice la mayoría. Pero nos puede decir que hay una lesión, una sospecha de lesión de bajo grado, un LIE de bajo grado o un LIE de alto grado, o incluso la anarquía es tal que se aventura a decir aquí hay un cáncer invasor. Existen otras terminologías que es como una licencia que le damos al patólogo, porque a veces creemos que son dioses y que no tienen que decir esto es blanco y esto es negro. A veces ellos tienen dificultad y le damos la licencia del ASCUS, que son células atípicas de significado indeterminado. El patólogo dice, esto no está del todo normal, pero aquí no hay claramente una lesión. Incluso puede ver esas células atípicas que le sugieren que puede haber una lesión de alto grado. Muy bien, y las anormalidades de las células glandulares, estas son menos frecuentes, que también están las atípicas, están las que inducen neoplasia, los adenocarcinomas in situ o el adenocarcinoma invasor. Esto es menos frecuente. Siempre escuchamos por allí la citología en base líquida, pues es importante que sepan que la sensibilidad y la especificidad no cambia. Realmente lo que mejora es el número de citologías insatisfactorias y la posibilidad de hacer lo que se llama co-test, es decir, de hacer citología junto con la determinación del virus del papiloma humano. Pero es, por supuesto, mucho más cara. Eso es lo primero, entonces, citología lo más medido en el mundo. Luego tenemos la inspección visual con ácido acético, algo que es muy barato, es operador dependiente, pero es bastante útil, sobre todo en el medio rural. Entonces pintamos ese cuello con ácido acético, si no tenemos nada, pues vamos y compramos vinagre. Pintamos ese cuello y si aparece una lesión, ahí tienen unos ejemplos, pueden ver epitelios acetoblancos y eso es una zona sospechosa que debe manejarse, ya vamos a ver cómo. Y el test de Schiller, que es un poquito más costoso porque requiere Lugol, pero también es maravilloso, en el mundo se usa más el ácido acético, si es normal se va a ver así color caoba y cuando es anormal existe una zona yodo negativa de contornos netos, esa es la que es sospechosa. Muy bien, como pueden ver allí a la derecha. Entonces, eso es otro nivel de tamizaje. En los países más privilegiados y poco a poco, a veces que ni tan privilegiados, nuestros países vecinos están empezando a utilizar la identificación del virus de papiloma humano. No, que eso es muy caro. Realmente eso no es verdad. Primero, porque ya vamos a ver que permite hacer pruebas menos frecuentes. Y segundo, porque estas pruebas con toda la pandemia, etcétera, han bajado bastante sus costos. Entonces, se puede utilizar como una sola prueba, como lo están haciendo de tamizaje en muchos países, o en el co-test que les hablé, citología más tipificación, y ahí disminuimos los falsos negativos. Como cuando tienes un ASCUS, podrías valerte del BPH para ver si realmente hay lesión o no. Y hay algunos casos de LIE de bajo grado, nosotros lo usamos poco en LIE de bajo grado, pero hay algunas sociedades que lo proponen. ¿Cuándo iniciamos? Y aquí viene el primer tema de costo. A los 30 años, ¿ok? Entonces, y lo puedo hacer cada 5. Entonces aquí bajo los costos, aumento mi sensibilidad y finalmente termina siendo no más caro que los demás. ¿Por qué puedo subir a los 30 años? Porque debo empezar a los 30 años, porque si no voy a tomar todas aquellas pacientes que tienen inmunocompetentes, que tienen infecciones transitorias. No es la edad del cáncer, es la edad menos de 30 de infecciones que se van a resolver por sí solas. Entonces no tiene sentido, no es costo efectivo hacer esto antes de los 30 años. El estudio Atenas pues demostró esto porque miren la muestra, 47.000 pacientes, demostró que la tipificación era superior a la citología para identificar a la paciente que tenía riesgo de desarrollar cáncer.
Y a lo que quiero que vean aquí es una comparación entre citología, fíjense que todas son A, bajó un poquito a B, lo que era la expresión visual con ácido acético, y cuando compararon, fíjense, todo está, comparar DNA, identificación del DNA del virus de papiloma humano contra, en la primera, contra la inspección visual, ganó la tipificación o la identificación. Contra la citología fue mayor también. Y incluso contra el COTES fue igual o mayor. De modo que la evidencia cada vez apunta más que la prueba ideal es hacer la identificación del DNA del virus de papiloma humano. ¿Qué dice la OPS, OMS, que aplica un poquito más para nuestros países? Bueno, la ruta citología, colposcopia, biopsia, que es la ruta de mi hospital, porque yo estoy en un hospital y estoy en un hospital universitario, es larga y es costosa, pero si te funciona, no la dejes de usar. Nosotros tenemos nuestras propias pautas intrahospitalarias, no la dejamos de usar. Pero cuando el sistema, con los países con sistemas que no son eficientes de tamizaje, bueno, hagamos la citología, si se puede, sería ideal hacer el COTES con las pruebas de BPH y usar la inspección visual con ácido acético. Hay algo que se llama ver y tratar. Cuando yo estoy en una población que tiene poco acceso a todos los recursos médicos, si yo identifico, por ejemplo, con un IVA o una lesión, yo veo esa lesión y la trato. Por ejemplo, no tengo electricidad, con crioterapia. Tengo un equipo de radiofrecuencia, bueno, con radiofrecuencia. O tengo una pinza y la saco. Lo importante es que se justifique, no tengo material para biopsia, pero esa es la mejor opción si yo estoy en un medio con básicamente muy poco o cero acceso a otros niveles de salud. Bien, esto hasta aquí era tamizaje, ¿bien? Ahora tenemos colposcopia. Colposcopia no es un método de pesquisa, no es un método de pesquisa. Esto es operador pendiente, es costoso, allí van todas aquellas pacientes cuyos métodos de pesquisa pescaron algo, ¿bien? ¿Y qué nos da la colposcopia? Bueno, nos agrega algunas cositas, porque fíjense que ya yo el aceto blanco que me da la colposcopia lo puedo haber visto, ya la zona yo negativa la puedo haber visto sin necesidad de un colposcopio, pero ahora me da un plus. ¿Cuáles son? Vasos atípicos, que si no lo puedo ver al ojo desnudo, puntillados, como ven a la izquierda, o mosaicos a la derecha. Biopsia no es, por supuesto, un método de tamizaje, sino que vimos una lesión de la forma, ya sea por el IVA, ya sea por colposcopia. ¿Qué hago cuando tengo una lesión? Bueno, lo ideal es biopsiar, sacar esa lesión y mandársela al patólogo. ¿Qué me puede decir el patólogo? Bueno, tienes una lesión de bajo grado. Listo, seguimiento anual hasta 2 controles negativos. ¿Qué es seguimiento? Bueno, puede ser citología, lo ideal es citología y por lo menos inspección visual con ácido acético. Si tengo colposcopia, con colposcopia. Si tengo una lesión de alto grado, la pauta es conización de cuello uterino. Aquí hay algo importante que decir, sobre todo en el hospital universitario ya lo estamos institucionalizando. Tratamos de no hacer cono en pacientes nulíparas muy jóvenes. Entonces, en las pacientes de esa categoría, nosotros hacemos lo que se llama el P16. Si el P16 da positivo, pues sí, le hacemos el cono, pero si da negativo, la manejamos de una manera conservadora. Entonces, ¿qué es el cono? El cono, ustedes ven allí el asa de Fisher, que tiene una forma triangular, y cuando yo con radiofrecuencia coloco sobre el cuello y le doy 360 grados, va a salir una biopsia cuneiforme. Entonces, si tuve una biopsia de alto grado, ahora le hice el cono y en el cono dice que hay una lesión intraepitelial de alto grado y que los bordes y los vértices están libres, ese cono fue terapéutico. Entonces, importante, ¿cuál es el objetivo del cono? Descartar invasión. No digan nunca que el objetivo del cono es curar a la paciente. Eso es un objetivo secundario. El objetivo primario es descartar invasión. ¿Y por qué? Porque cuando yo tengo un LIE de alto grado, tengo más riesgo de que al ladito yo tenga un cáncer invasor. Por eso LIE de alto grado es igual a cono.
El LIE de bajo grado no. Estoy cansada de ver pacientes que les amputan esos cuellos a punta de conos con LIEs de bajo grado. LIE de bajo grado es igual a observación en un año hasta 2 controles negativos. Y bueno, siempre, esto se lo preguntamos mucho a los estudiantes, a los residentes, cuáles son las indicaciones de cono. Más allá del LIE de alto grado, también lo que llamamos disociación citocolposcópica. La citología dice que tienes un LIE de alto grado o que tienes un cáncer. Y luego le haces una colposcopia y resulta que no ves ninguna lesión. Hay quienes pasan por una biopsia de canal endocervical y hay quienes van directo a un cono. O disociación citohistológica, igualito, a la citología salió cáncer. Y en la histología, en la biopsia de la lesión que tomé no salió nada. Entonces uno se queda como inquieto. Si tengo un cáncer microinvasor, por supuesto, van a cono. ¿Para qué? Para descartar invasión. Si tengo un legrado del canal endocervical que dio positivo, si tengo un adenocarcinoma in situ o si tengo una lesión que se mete al canal. Todas ellas son indicaciones del cono. Entonces, las pesquisas del cáncer de cuello uterino, el cáncer de cuello uterino hoy en día es considerado como un fracaso de la medicina. La pesquisa del cáncer de cuello uterino ha demostrado de una manera contundente disminuir su incidencia entre un 60 a un 90%. Entonces nuestro planteamiento era si nosotros podíamos romper esa asociación y ciertamente, si resumimos, claro que sí, con prevención primaria, las campañas de información, de educación, la vacunación, esto es prevención primaria, prevención secundaria, hago tamizaje, citología, IVA, chiller, tipificación o identificación del virus, y mando esas lesiones a colposcopia y trato esas lesiones, pues ciertamente la gran mayoría de los casos no van a llegar a cáncer de cuello uterino.